¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar la naturaleza humana cuando se enfrenta a la autoridad y el poder? El experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, nos sumerge en un oscuro laberinto de comportamiento y moralidad. Imagina un sótano de una universidad convertido en una prisión simulada, donde estudiantes, al azar, se convierten en carceleros y prisioneros. Lo que comenzó como un simple estudio psicológico se transformó rápidamente en un inquietante experimento de la psique humana. A pesar de que estaba diseñado para durar 2 semanas, los sucesos se tornaron tan perturbadores que tuvo que ser interrumpido tras solo 6 días. Los guardias mostraron una crueldad y una deshumanización que desafían toda lógica. Pero, ¿qué llevó a estos jóvenes a cruzar la línea? ¿Qué secretos oscuros se esconden en el comportamiento humano? Adéntrate con nosotros en esta historia de poder, abuso y revelaciones inquietantes. ¿Estamos realmente preparados para conocer la verdad detrás del experimento de la prisión de Stanford? La hipótesis inicial del experimento de la prisión de Stanford planteaba una inquietante cuestión: ¿hasta qué punto pueden influir las situaciones sociales y los roles en el comportamiento humano? Philip Zimbardo y su equipo estaban decididos a descubrir si la atmósfera opresiva de una prisión, junto con la asignación de roles de poder y sumisión, podía desencadenar comportamientos abusivos y deshumanizantes. La premisa era clara: el entorno social podría transformar a individuos comunes en verdugos, haciendo que sus acciones se alejaran de su verdadera naturaleza. ¿Qué pasaría cuando el poder se desatara y la autoridad se impusiera? Este experimento no solo buscaba evidenciar cómo el poder puede corromper, sino también desentrañar los oscuros secretos de la mente humana. ¿Podemos realmente conocer nuestra verdadera esencia, o somos prisioneros de nuestras circunstancias? La intención detrás del experimento de la prisión de Stanford era audaz y perturbadora: demostrar que los roles sociales y las condiciones del entorno pueden influir de manera dramática en el comportamiento humano. Philip Zimbardo y su equipo buscaban comprender cómo la asignación de roles de guardia y prisionero alteraría las interacciones y acciones de los participantes, incluso llevando a actos de abuso y deshumanización. Pero esto no era solo un ejercicio académico, se trataba de explorar las profundidades de la moralidad humana. ¿Hasta dónde podría llegar una persona en un entorno de poder? ¿Cómo podría la conformidad a un rol específico transformar a individuos comunes en perpetradores de acciones que, en circunstancias normales, considerarían inaceptables? En esencia, el experimento se proponía investigar la capacidad del entorno para moldear la conducta humana, poniendo en tela de juicio la idea de que somos dueños de nuestras decisiones. ¿Somos, en realidad, prisioneros de nuestras circunstancias? A medida que desentrañamos esta inquietante historia, te invitamos a reflexionar: ¿qué harías tú en una situación así? El experimento de la prisión de Stanford fue un viaje a las profundidades de la psicología humana, llevado a cabo de manera meticulosa pero inquietante. Aquí te contamos cómo se desarrolló. Se reclutaron estudiantes de la Universidad de Stanford, ofreciendo su participación como voluntarios. De un grupo más amplio, se eligieron a 24 hombres considerados psicológicamente saludables, listos para adentrarse en esta inquietante aventura. Un sótano del edificio de psicología se transformó en una prisión simulada. Se construyeron celdas, un pasillo sombrío y una sala de control, todo diseñado para simular un ambiente carcelario lo más realista posible. Los participantes fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos: los guardias y los prisioneros. Los guardias, vestidos con uniformes, gafas de sol y un silbato, adoptaron su papel con fervor. Por otro lado, los prisioneros fueron despojados de su identidad. Vestidos con uniformes de prisión, se les asignaron números en lugar de nombres. A los guardias se les proporcionaron instrucciones generales para mantener el orden, pero no se les dieron directrices específicas sobre cómo debían tratar a los prisioneros. Estos últimos, por su parte, debían acatar las reglas establecidas, aunque su humanidad comenzaría a desdibujarse rápidamente. Aunque el experimento estaba programado para 2 semanas, la intensidad escaló con una velocidad inesperada. Los guardias comenzaron a exhibir comportamientos abusivos, humillando y utilizando tácticas de control psicológico contra los prisioneros. A su vez, estos comenzaron a mostrar signos de estrés emocional y depresión, llevando la situación a un punto crítico.
Después de solo 6 días, Zimbardo, alarmado por el bienestar de los participantes, decidió poner fin al experimento. La intervención de una colega, quien cuestionó la ética del estudio y el impacto devastador en los prisioneros, fue el empujón final que llevó a la interrupción. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta experiencia tan escalofriante? ¿Estamos realmente a salvo de estos instintos oscuros? El entorno de la cárcel en el experimento de Stanford fue meticulosamente diseñado para replicar la brutalidad de una prisión real, tanto en sus condiciones físicas como psicológicas. El sótano de la Universidad de Stanford fue transformado en una prisión simulada, con celdas pequeñas que albergaban a los prisioneros. Las celdas estaban equipadas con camas de campamento y escaso mobiliario, creando un espacio austero y claustrofóbico. Los prisioneros enfrentaron situaciones de aislamiento, humillación y amenazas. Este ambiente de miedo y sumisión intensificó su vulnerabilidad y angustia emocional. Los guardias utilizaron tácticas de recompensa y castigo para controlar el comportamiento de los prisioneros, estableciendo una dinámica opresiva que acentuó su control. Estas condiciones, tanto físicas como psicológicas, llevaron a una rápida escalada de abuso, con efectos devastadores en los participantes. En solo 6 días, lo que se suponía era un experimento controlado se convirtió en una pesadilla que reveló lo más oscuro de la naturaleza humana. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos y nuestra capacidad para el abuso? Muchos guardias comenzaron a ejercer su autoridad de manera abusiva, disfrutando del control que tenían sobre los prisioneros. Este abuso se manifestaba en humillaciones y tratos crueles. La empatía fue reemplazada por una fría deshumanización. Los guardias trataban a los prisioneros como objetos o números, lo que se evidenció en actos de desprecio y burlas. Algunos adoptaron tácticas agresivas, incluyendo castigos físicos menores, privación del sueño y aislamiento. Este comportamiento reflejaba un deseo de reafirmar su poder. La presión grupal llevó a muchos guardias a intensificar su conducta abusiva, viendo que otros lo hacían sin enfrentar consecuencias. Esto creó una atmósfera en la que el abuso se normalizó. Muchos prisioneros comenzaron a mostrar signos de estrés extremo y desesperación, aceptando su situación sin cuestionamientos. Esta sumisión se convirtió en una respuesta automática ante el abuso. Aunque algunos prisioneros intentaron rebelarse al principio, estas acciones fueron rápidamente reprimidas. La represión llevó a una mayor sumisión y a la aceptación de su rol. Los efectos psicológicos fueron tan profundos que algunos prisioneros experimentaron episodios de llanto, ansiedad y depresión, con su bienestar emocional gravemente comprometido por el ambiente opresivo. Al igual que los guardias, los prisioneros comenzaron a perder parte de su identidad. Al aceptar su nuevo rol como prisioneros, se despojaron de su sentido de sí mismos. Este experimento no solo expone la fragilidad de la moralidad humana, sino que también invita a la reflexión sobre cómo el entorno y los roles sociales pueden influir en nuestras acciones. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Podrías resistir la presión? El experimento de la prisión de Stanford dejó una huella profunda y perturbadora en todos los involucrados, con consecuencias que se extendieron más allá de lo inmediato. Muchos participantes, tanto los guardias como los prisioneros, experimentaron niveles significativos de estrés emocional. Los prisioneros, en particular, mostraron signos de angustia, humillación y depresión, lo que afectó gravemente su bienestar psicológico. Algunos prisioneros vivieron episodios de llanto y desesperación, y varios necesitaron apoyo psicológico después del experimento. Esta angustia dejó marcas duraderas en su salud emocional. Los guardias comenzaron a adoptar comportamientos abusivos, lo que llevó a un cambio en su percepción de sí mismos. Muchos se sintieron atrapados en sus roles, mostrando una desconexión de su identidad original. Los prisioneros sufrieron una pérdida de identidad, al ser despojados de sus nombres y tratados como objetos. Este efecto de despersonalización tuvo un impacto profundo en su salud mental, dejándolos vulnerables y confundidos sobre su propia valía. El experimento llevó a un examen más profundo de la moralidad y el comportamiento humano, generando preguntas sobre cómo el poder puede corromper y cómo las circunstancias pueden influir en nuestras decisiones.
Las repercusiones del experimento no solo impactaron a los participantes, sino que también provocaron un intenso debate ético sobre la investigación psicológica. La experiencia de Stanford se convirtió en un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando las personas se encuentran atrapadas en roles de autoridad y sumisión. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico cuando la psicóloga Christina Maslach, quien visitó el experimento, expresó su profunda preocupación por el daño emocional que estaban sufriendo los participantes. Su intervención fue crucial, ya que cuestionó la ética del estudio y la naturaleza del sufrimiento al que estaban sometidos los prisioneros. La combinación de estos factores llevó a Philippe Zimbardo a tomar la difícil decisión de poner fin al experimento. La interrupción subrayó la importancia de la ética en la investigación psicológica y planteó preguntas sobre los límites del comportamiento humano cuando se enfrenta a la autoridad. Los participantes, al asumir roles de autoridad o sumisión, demostraron que los individuos pueden actuar en contra de sus principios morales cuando se ven presionados por la dinámica del entorno. El experimento de la prisión de Stanford ha sido objeto de intensos debates sobre su validez y metodología. Críticos han señalado que el diseño del experimento presentaba serias fallas. La falta de control y la escasa aleatorización de los participantes generaron cuestionamientos sobre la validez de los resultados. Algunos sugieren que el ambiente artificial de la prisión simulada influyó en el comportamiento de los participantes de maneras que no se pueden replicar en contextos reales. La influencia del propio Zimbardo como superintendente del experimento también ha sido objeto de crítica. Algunos sostienen que su presencia y la forma en que gestionó el estudio pudieron haber afectado las dinámicas de poder y comportamiento de los participantes, cuestionando la objetividad de los resultados. Finalmente, algunos críticos argumentan que los hallazgos del experimento no son tan aplicables a situaciones de la vida real, como el abuso de poder en entornos carcelarios o militares, ya que las circunstancias y motivaciones en esos contextos son mucho más complejas. Recuerda, cada historia tiene un trasfondo humano. Si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.